El millonario humilló a una mesera embarazada. «Pareces una ballena, lárgate de mi vista». Lo que sucedió después lo hizo caer de rodillas. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana fina se mezclaba con el murmullo de conversaciones elegantes. La luz cálida del restaurante reflejaba el lujo en cada detalle: lámparas de cristal, muebles de madera tallada y un aroma sutil de especias exóticas en el aire. Los clientes vestían con ropa de diseñador. Sumergidos en un mundo donde el dinero compraba experiencias, estatus y exclusividad para la élite, aquel restaurante no era solo un lugar para cenar, sino un símbolo de distinción, un sitio donde solo los más privilegiados podían permitirse estar, y en el centro de todo, con la mejor mesa del lugar, estaba Hugo Monteiro, dueño de una de las cadenas de restaurantes más lujosas del país. Hugo no era solo un empresario exitoso, sino un hombre que imponía respeto y temor en igual medida. Su presencia irradiaba poder, traje a la medida, cabello perfectamente peinado hacia atrás, un costoso reloj suizo que reflejaba la luz tenue del lugar. Para él, la vida era una competencia donde solo los fuertes y astutos sobrevivían. Apoyó el codo en la mesa, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono, mientras revisaba correos de negocios y mensajes de socios importantes. Su mundo giraba en torno a números, contratos y expansión de su imperio culinario. Nada más le importaba. Un mesero se acercó con nerviosismo, sosteniendo una botella de vino. «Señor Monteiro, su vino». Hugo ni siquiera levantó la vista. «Te tardaste demasiado», dijo en tono seco, dejando su celular sobre la mesa. «¿Acaso estás sirviendo en cámara lenta?» El mesero tragó saliva y rápidamente vertió el líquido en la copa. Sabía que no valía la pena responder. Hugo tenía fama de ser implacable con sus empleados. Se esperaba perfección, y cualquier error se pagaba caro. Mientras el vino respiraba en su copa, Hugo alzó la vista y recorrió el salón con la mirada. Observó a los comensales, empresarios cerrando acuerdos millonarios, parejas envueltas en cenas románticas y grupos de amigos compartiendo risas discretas entre copas de champán, todo en orden, todo como debía ser. Fue entonces cuando vio a una de las meseras acercándose a su mesa, Laura. Era difícil no notar su avanzado embarazo. Su vientre abultado resaltaba bajo el uniforme negro del restaurante. Y aunque intentaba moverse con soltura, su andar era más pesado y cauteloso. Su rostro mostraba señales de agotamiento, pero aún así mantenía la compostura. Para Hugo, ella no era más que otra trabajadora más. No recordaba su nombre, ni le importaba conocerlo. En su mente, los empleados eran piezas reemplazables en la maquinaria de su negocio. «Buenas noches, señor», dijo Laura con voz serena, colocando un vaso de agua frente a él. Fue un segundo, un mínimo tropiezo, un leve desequilibrio. La bandeja se inclinó, el agua cayó, una gota tocó la manga de la costosa camisa de Hugo, y el infierno se desató. El sonido del vaso golpeando la mesa hizo que varias miradas se giraran. Hugo Monteiro se puso de pie de golpe, con el ceño fruncido y una expresión de absoluto desprecio. «¿Qué demonios hiciste?». Su voz resonó con dureza en el restaurante. Laura palideció. «Señor, lo siento. Fue un accidente». «¿Un accidente?». Hugo entrecerró los ojos y chasqueó la lengua. «Claro que lo fue. ¿Cómo podrías evitarlo cuando pareces una ballena torpe y desaliñada?». Un silencio denso cayó sobre el restaurante. Las conversaciones se detuvieron. Los cubiertos dejaron de sonar contra los platos. Todos miraban la escena con incomodidad. El rostro de Laura enrojeció, pero se mantuvo en su lugar, con la bandeja aún en las manos. «Lo limpiaré enseguida, señor Monteiro», dijo en voz baja, con un temblor en las palabras. «No quiero que lo limpies», espetó él, fulminándola con la mirada. «Lo que quiero es saber por qué diablos sigues trabajando aquí en tu estado. Mírate, pareces a punto de estallar. No me extraña que seas un desastre». Las lágrimas picaban los ojos de Laura, pero ella se negó a dejar que cayeran. No sería la primera vez que la humillaban, pero algo en esa noche hizo que el dolor fuera más profundo. Entre los clientes, algunos murmuraban con desagrado, otros apartaban la mirada. Fingiendo que nada ocurría, un par de meseros observaban la escena desde la barra, con los puños apretados, pero sin atreverse a intervenir. Laura respiró hondo y bajó la cabeza.
Lo siento, señor Monteiro, susurró, sintiendo que su dignidad se desmoronaba. Hugo la observó unos segundos más, como si esperara que ella hiciera algo más que disculparse, pero al ver que se mantenía inmóvil, bufó con fastidio y volvió a sentarse. Desaparece de mi vista. Laura asintió y se giró lentamente, alejándose de la mesa con pasos pesados. Sus piernas temblaban, no por el esfuerzo de cargar su vientre, sino por el nudo de vergüenza y rabia en su estómago. El restaurante comenzó a recuperar su ritmo, pero una incomodidad invisible permaneció en el aire. El mesero que había servido el vino se acercó a Hugo con timidez. ¿Desea que le traiga otra servilleta, señor Monteiro? Hugo tomó un sorbo de su copa antes de responder con un gesto de indiferencia. Haz lo que quieras, pero que no vuelva a ocurrir una escena como esta en mi restaurante. No soporto la incompetencia. El mesero asintió y se retiró en silencio. Hugo volvió a su teléfono, retomando sus mensajes como si nada hubiera pasado. Para él, el incidente ya estaba olvidado, pero para Laura, esa noche quedaría marcada en su vida para siempre. Y lo que Hugo no imaginaba era que ese momento, esa gota de agua derramada sobre su camisa, era el inicio de algo que cambiaría su mundo para siempre. Laura sintió sus piernas temblar mientras caminaba hacia la cocina del restaurante, con la bandeja aún en las manos y la respiración entrecortada. No miró a nadie. Sabía que los meseros y cocineros la habían visto, que algunos probablemente sentían lástima por ella, mientras otros se limitaban a sacudir la cabeza en silencio. La humillación ardía en su pecho como fuego. No era la primera vez que la menospreciaban, pero algo en la manera en que Hugo Monteiro la había mirado, con esa superioridad y desprecio absoluto, le había calado en lo más profundo. Era como si su dignidad hubiera sido pisoteada frente a todos. Y lo peor de todo era que no podía hacer nada al respecto. No era fácil encontrar trabajo, mucho menos estando embarazada de 8 meses. Aguantar las largas jornadas, soportar los comentarios incómodos de algunos clientes y esconder su cansancio detrás de una sonrisa, se había convertido en su rutina. Pero esa noche, algo dentro de ella se rompió. Entró a la cocina y dejó la bandeja sobre la mesa de servicio con movimientos torpes. Su vista se nubló por unos segundos y tuvo que apoyarse en el borde del mesón para no perder el equilibrio. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, una de las cocineras, con expresión preocupada. Laura asintió sin decir nada. Su orgullo le impedía mostrar debilidad, aunque por dentro sintiera que el peso de todo su cuerpo la estaba aplastando. «No hagas caso», dijo Sofía, bajando la voz. «Ese hombre es un imbécil. Todos lo sabemos». Laura quiso responder, pero en ese momento el gerente del restaurante entró en la cocina con el ceño fruncido. «Laura, necesito hablar contigo», dijo con tono serio. Ella sintió un escalofrío. No era difícil adivinar lo que venía. Caminó detrás del gerente hasta su oficina, sintiendo cada paso como un eco de su derrota. Al entrar, cerró la puerta y se quedó de pie frente al escritorio. «Escucha, sé que fue un accidente», dijo el gerente, cruzando los brazos. «Pero, ¿sabes quién es Hugo Monteiro? No podemos permitirnos este tipo de errores con él». Laura apretó los labios. «Lo entiendo, pero no fue intencional. Yo no estoy diciendo que lo hicieras a propósito, pero debes tener más cuidado. Es una persona muy importante para la empresa». «Claro, porque aquí lo único que importa es el dinero», pensó Laura con amargura. «Lo haré», respondió simplemente. El gerente suspiró y bajó la voz. «Mira, Laura, yo sé que estás en una situación difícil y sé que Monteiro fue demasiado duro contigo, pero te recomiendo que evites cualquier otro inconveniente esta noche». Laura solo asintió. Sabía que eso significaba que debía mantenerse en la sombra, sin llamar la atención, sin cometer el más mínimo error. Era una advertencia disfrazada de consejo. Salió de la oficina con la cabeza baja y volvió a la cocina, sintiendo una presión creciente en su pecho. Su respiración se volvió más pesada, y cuando intentó enderezarse, un dolor sordo le atravesó la parte baja del vientre. Se detuvo un momento, apoyando una mano en su abdomen. Tal vez era solo cansancio, tal vez era solo la tensión de la noche. Sacudió la cabeza, intentando ignorar la sensación. Tenía que terminar su turno. No podía darse el lujo de perder este trabajo. Pero conforme avanzaba la noche, el dolor se intensificó. Primero,
un leve malestar. Luego, una punzada aguda que la obligó a tomar asiento en la parte trasera de la cocina por unos minutos. Sofía se acercó nuevamente, mirándola con preocupación. «Laura, tienes que irte a casa. No te ves bien». «Estoy bien», mintió, aunque su rostro pálido decía lo contrario. No podía darse el lujo de marcharse antes de tiempo. Necesitaba cada centavo de su salario para cuando el bebé naciera. El turno continuó, y Laura hizo su mejor esfuerzo por ignorar las molestias, pero su cuerpo estaba llegando al límite. Se apoyó en la barra por un instante para tomar aire, y fue en ese momento cuando una sensación abrumadora la envolvió. Su visión se tornó borrosa, sus piernas flaquearon, y en cuestión de segundos, todo su mundo se volvió negro. El sonido de su cuerpo cayendo al suelo resonó en todo el restaurante. Un grito ahogado escapó de una de las meseras más jóvenes. «¡Laura!». Los clientes giraron la cabeza hacia el bar, donde la vieron tendida en el suelo, con una mano sobre su vientre y el rostro desencajado. Los empleados corrieron hacia ella. Sofía fue la primera en arrodillarse a su lado, sacudiéndola suavemente. «¡Laura! ¡Despierta!». Laura intentó abrir los ojos, pero su cuerpo no respondía. Solo sentía una sensación de vacío y un miedo creciente que se extendía por todo su ser. «¡Llamen una ambulancia!», gritó el gerente, sacando su teléfono. El restaurante entero se sumió en un caos de murmullos y miradas preocupadas. Hugo Monteiro, desde su mesa, levantó la vista y observó la escena con una ceja arqueada. «¿Otra vez ella?», bufó con fastidio. El incidente lo molestó, pero no por preocupación, sino porque toda la atención del lugar ahora estaba puesta en esa mujer, en su restaurante, en su noche. El espectáculo lo estaba dando una simple mesera. Volvió a tomar su copa de vino y la giró entre los dedos con indiferencia, como si nada de aquello realmente tuviera importancia. «Problema de ellos», murmuró antes de beber un sorbo. No tenía idea de que aquella noche marcaría el principio de su peor pesadilla. El caos se apoderó del restaurante en cuestión de segundos. Algunos clientes se levantaron de sus mesas para ver mejor lo que ocurría. Otros intentaban continuar con sus conversaciones como si nada pasara, aunque sus ojos traicionaban su curiosidad. Mientras tanto, en el suelo, Laura permanecía inconsciente, con su respiración entrecortada y una mano temblorosa apoyada sobre su vientre. «¡La ambulancia está en camino!», gritó el gerente, pasando una mano nerviosa por su frente perlada de sudor. Sofía sostenía la cabeza de Laura con cuidado, tratando de despertarla. Su corazón latía con fuerza al verla tan pálida, su piel húmeda por un sudor frío que la hacía parecer aún más frágil. «Laura, por favor, abre los ojos», murmuró, dándole pequeños golpecitos en la mejilla. Los demás empleados se reunieron alrededor con expresiones de inquietud. Un par de ellos intentaron apartar a los curiosos clientes que observaban la escena con una mezcla de morbo y preocupación. Hugo Monteiro se limitó a observar desde su mesa, con la copa de vino en la mano y una expresión de evidente fastidio. Para él, aquello no era más que otro inconveniente. «Siempre tienen que hacer un drama por todo», murmuró, cruzando una pierna sobre la otra. El incidente había robado la atención del lugar, desviándola de lo que realmente importaba, la experiencia de sus clientes exclusivos. Aquella no era la imagen que quería para su restaurante. Un hombre de negocios en la mesa de al lado se inclinó hacia él con un gesto incómodo. «Monteiro, todo esto es normal aquí». Hugo apretó la mandíbula. No le gustaba que su restaurante pareciera fuera de control. «Por supuesto que no», respondió en tono seco, tomando otro sorbo de vino antes de dejar la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Se puso de pie con aire imponente y caminó lentamente hacia donde yacía Laura. Su presencia hizo que varios empleados dieran un paso atrás, dejando un pequeño espacio a su alrededor. Su mirada cayó sobre la joven desmayada, pero no había ni una pizca de preocupación en sus ojos. «¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí?», preguntó, como si su restaurante estuviera siendo tomado por manifestantes y no por un simple incidente de salud. El gerente se aclaró la garganta antes de responder. «Señor Monteiro». Laura se desmayó. Parece que no se sentía bien, pero insistió en seguir trabajando. «Pues claro que se desmayó», replicó Hugo con evidente impaciencia. «¿Qué esperaba? Miren cómo está. Está a punto de dar a luz y sigue aquí como si fuera una mártir». Sofía se giró y lo fulminó con la mirada.
No todo el mundo puede darse el lujo de quedarse en casa descansando cuando quiere. El tono con el que lo dijo hizo que el silencio se volviera aún más pesado. Ningún empleado se atrevía a hablarle así a Hugo Monteiro, pero Sofía estaba harta. Hugo entrecerró los ojos, estudiándola por unos segundos. ¿Quieres quedarte sin trabajo?, preguntó en voz baja, aunque su amenaza era clara. Sofía apretó los labios y desvió la mirada, conteniendo la rabia, antes de que Hugo pudiera seguir hablando. La puerta del restaurante se abrió con un estruendo. 2 paramédicos entraron con rapidez, empujando una camilla. ¿Dónde está la paciente?, preguntó uno de ellos. Aquí, respondió el gerente, señalando a Laura. Los paramédicos se arrodillaron a su lado y comenzaron a revisarla. Uno de ellos presionó suavemente su muñeca, midiendo su pulso, mientras el otro hablaba en voz baja entre sí. Su presión está bajísima, murmuró uno de ellos. Tenemos que trasladarla de inmediato, con cuidado. Levantaron a Laura y la colocaron sobre la camilla. Mientras lo hacían, ella comenzó a recobrar la conciencia. Sus párpados se movieron lentamente y sus labios se entreabrieron en un intento de hablar. «Mi bebé», susurró con debilidad. Uno de los paramédicos le tocó el hombro con suavidad. «No te preocupes, te llevaremos al hospital ahora mismo». Laura parpadeó un par de veces, confundida, hasta que sus ojos se encontraron con los de Hugo Monteiro. La expresión de ella cambió. Era una mezcla de cansancio, indignación y algo más. Algo parecido al desprecio. «Tú», intentó decir con voz ronca. Hugo ni siquiera parpadeó. «No hables. Necesitas descansar», dijo con una frialdad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de varios empleados. Pero Laura no quería descansar. Su cuerpo estaba débil, pero su mente estaba lo suficientemente clara como para recordar lo que había sucedido. Su humillación, las palabras crueles, la manera en que Hugo la había tratado como si no fuera más que basura debajo de su zapato. Un sollozo silencioso tembló en su pecho, pero se negó a dejarlo salir. Se giró, dándole la espalda a Hugo mientras los paramédicos la empujaban fuera del restaurante. La puerta se cerró tras ella y el silencio quedó suspendido en el aire. Hugo suspiró con impaciencia y miró al gerente. «Asegúrate de que alguien limpie todo esto», dijo, refiriéndose al espacio donde Laura había caído. «No quiero que el resto de los clientes siga viendo este desastre». El gerente asintió, sin atreverse a contradecirlo. Los empleados intercambiaron miradas de indignación y enojo, pero nadie se atrevió a decir una sola palabra. Hugo, satisfecho de haber puesto todo en orden, regresó a su mesa y tomó su copa de vino. «Bueno, ahora sí», dijo con tranquilidad, como si nada hubiera pasado. «¿Dónde está mi cena?». Y con esa frase, dejó claro para todos que la vida de Laura Montenegro no significaba absolutamente nada para él. Por ahora, el eco de los murmullos en el restaurante se desvaneció con el paso de los minutos. Poco a poco, los clientes retomaron sus conversaciones. Aunque la tensión en el aire seguía siendo palpable, los empleados evitaban cruzar miradas con Hugo Monteiro, como si temieran que cualquier contacto visual pudiera hacerlos blanco de su mal humor. Sentado en su mesa, Hugo bebía el último sorbo de su vino, mientras miraba la pantalla de su teléfono. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. El espectáculo lamentable había terminado, y la gente pronto lo olvidaría. Después de todo, el mundo se dividía entre los fuertes y los débiles, y él no tenía tiempo para preocuparse por los problemas de los segundos. Pidió la cuenta con un leve movimiento de la mano y se levantó de la mesa con la elegancia arrogante que lo caracterizaba. Caminó hacia la salida con paso firme, sin detenerse a mirar a ninguno de los empleados que lo observaban con resentimiento silencioso. Su chofer ya lo esperaba en la puerta del restaurante con el auto encendido. Hugo se acomodó en el asiento trasero, cerró los ojos por un instante y suspiró con pesadez. A casa, el automóvil se puso en marcha, deslizándose por las calles iluminadas de la ciudad. Hugo apoyó la cabeza en el reposacabezas, disfrutando el suave ronroneo del motor. Para él, la noche ya había terminado, pero el destino tenía otros planes. El sonido del teléfono interrumpió el silencio del auto. Frunció el ceño y lo sacó del bolsillo de su chaqueta. No reconoció el número, pero contestó de todas formas con su tono habitual de impaciencia. «¿Quién habla?». Del otro lado de la línea, una voz masculina y profesional respondió con tono serio. «Señor Monteiro, le habla el doctor Ferreira, del Hospital San Gabriel».
Hugo arqueó una ceja. Hospital. Debe haberse equivocado de número. No, señor Monteiro. Estoy llamando porque tenemos información que creemos que debería conocer. Se trata de una de nuestras pacientes, la señorita Laura Montenegro. El nombre de Laura resonó en su mente como un golpe seco. Un extraño escalofrío recorrió su espalda, aunque intentó ignorarlo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó con frialdad. Del otro lado de la línea, hubo un breve silencio, como si el doctor dudara sobre si debía seguir hablando, pero finalmente continuó. Con el mismo tono profesional: señor Monteiro, la señorita Montenegro se encuentra en estado crítico. Su presión arterial cayó drásticamente después del desmayo y hubo complicaciones con su embarazo. Estamos haciendo todo lo posible, pero la situación es delicada. Hugo se mantuvo en silencio, no porque le afectara la noticia, sino porque aún no entendía qué demonios tenía que ver con él. Lamento escuchar eso, doctor, pero no veo por qué me está informando a mí. El médico volvió a hacer una pausa. Luego, con voz más cautelosa, dijo algo que hizo que el estómago de Hugo se contrajera. Porque la señorita Laura Montenegro es hija de Alberto Montenegro. Hugo sintió un súbito mareo, como si la realidad hubiera cambiado en un solo segundo. El aire dentro del auto se volvió pesado. Su mano se tensó alrededor del teléfono y su mirada se perdió en la ventana, en las luces de la ciudad que pasaban borrosas ante sus ojos. No podía ser la misma persona. Su mente trató de resistirse a la idea, pero algo dentro de él sabía que era verdad. ¿Estás seguro de eso?, preguntó con voz tensa, como si aún necesitara una confirmación. Totalmente seguro. Ella es su hija. Lo hemos verificado en su historial médico. La cabeza de Hugo comenzó a latirle con fuerza. Sus recuerdos lo arrastraron sin piedad al pasado. Alberto Montenegro, el único hombre que le había tendido la mano cuando nadie más lo hizo. Su mentor, su guía, la persona que confió en él cuando no era más que un joven ambicioso con una empresa al borde del fracaso. Si Hugo Monteiro era el hombre que era hoy, era porque Alberto Montenegro creyó en él. Y ahora, había humillado cruelmente a la hija de ese hombre. La náusea se instaló en su estómago, pero su expresión se mantuvo impasible. No podía permitirse perder la compostura, aunque en su interior sintiera que la realidad lo estaba aplastando. ¿Cómo está ella?, preguntó con la voz más controlada que pudo. No podemos garantizar nada en este momento, respondió el doctor con tono grave. Pero si quiere verla, le sugiero que venga lo antes posible. El doctor colgó, y Hugo permaneció en silencio, con el teléfono aún pegado a su oído. Su mente iba a 1000 por hora. No podía ignorar esto. No podía fingir que no había escuchado lo que escuchó. Tomó aire lentamente, intentando aclarar sus pensamientos, y luego levantó la mirada hacia su chofer. «Llévame al Hospital San Gabriel». El chofer lo miró por el espejo retrovisor con sorpresa, pero no dijo nada. Simplemente giró el volante en la siguiente intersección y tomó el camino hacia el hospital. El auto avanzó entre las calles iluminadas, pero dentro de Hugo Monteiro, la oscuridad se extendía sin freno. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir: culpa. No era solo el hecho de haber humillado a Laura. No era solo el hecho de haberla tratado como basura, sin saber quién era realmente. Era el hecho de que, en ese momento, no sabía si esa joven y su bebé iban a sobrevivir. Y si no lo hacían, él sería el responsable. El auto siguió avanzando en la noche, pero Hugo ya no veía la ciudad pasar. Solo podía ver los ojos de Alberto Montenegro en su memoria, mirándolo con la misma confianza de siempre, y preguntándose en qué momento su mejor alumno se había convertido en la peor versión de sí mismo. El auto avanzaba a toda velocidad por la avenida, pero para Hugo Monteiro, la ciudad se había desvanecido. Solo el eco de las palabras del doctor Ferreira resonaba en su cabeza. Laura Montenegro es hija de Alberto Montenegro. La noticia le había golpeado como un puñetazo directo al estómago. Su mentor, su guía, el hombre que lo sacó del abismo cuando su imperio gastronómico no era más que una idea con más ambición que recursos. Alberto Montenegro creyó en él cuando nadie más lo hizo, confiando en que aquel joven con hambre de éxito podría convertir su negocio en algo grande. Y lo hizo. Hugo Monteiro había cumplido con creces esa promesa. Construyó un imperio de restaurantes de lujo, expandió su marca por todo el país y se convirtió en uno de los empresarios más influyentes de la industria. Pero en el proceso,
también se convirtió en un hombre frío, calculador, despiadado. Alberto nunca habría aprobado en lo que se había convertido. El recuerdo de su mentor era como un fantasma que lo acompañaba en el silencio del auto. Cerró los ojos por un momento, tratando de ahuyentar la sensación sofocante que lo embargaba. Pero las imágenes volvieron con más fuerza. Recordó la última vez que vio a Alberto, años atrás, en su oficina. El hombre ya estaba enfermo, pero su mirada conservaba la misma calidez y sabiduría de siempre. «No pierdas de vista lo importante, Hugo», le había dicho ese día con una sonrisa cansada. «El éxito no se mide solo en números. Se mide en la gente que confía en ti». Hugo, joven e impaciente, había asintido sin prestar demasiada atención. En aquel entonces, su única prioridad era expandir su negocio, hacer más dinero, dominar el mercado. Pensaba que las palabras de su mentor eran sentimentalismos innecesarios. Ahora, sentado en la parte trasera de su lujoso auto camino al hospital, entendía lo que Alberto intentó decirle, y era demasiado tarde. Su mandíbula se tensó, se negaba a pensar en esa posibilidad. Laura aún estaba viva, su bebé aún tenía una oportunidad, pero si algo salía mal. El auto frenó frente a la entrada del Hospital San Gabriel. Hugo salió sin esperar a que su chofer le abriera la puerta, caminando con pasos rápidos y firmes hacia la recepción. Su presencia imponente llamó la atención de inmediato. Vestido con su traje oscuro perfectamente ajustado, irradiaba poder, pero por primera vez en mucho tiempo, no era el poder lo que lo impulsaba, era la culpa. Se acercó al mostrador, donde una enfermera lo miró con cierta sorpresa. «Soy Hugo Monteiro», dijo sin rodeos. «Vine a ver a Laura Montenegro». La enfermera tecleó algo en la computadora y asintió. «Está en el área de maternidad. Segundo piso, habitación 207. Gracias». Hugo giró sobre sus talones y se dirigió hacia el ascensor. No se molestó en agradecer, en sonreír o en mostrar ningún gesto de cortesía. Su mente estaba demasiado ocupada con pensamientos que no podía controlar. Cuando llegó al segundo piso, sus ojos recorrieron rápidamente el pasillo hasta que encontró la habitación indicada. Se detuvo frente a la puerta, sintiendo por primera vez en años un extraño nudo en la garganta. No era miedo, era algo peor. Era el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, había cruzado un punto de no retorno. Tomó aire y empujó la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de las máquinas que monitoreaban los signos vitales de Laura. La joven estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados y la piel pálida. Un delgado tubo de oxígeno le cubría la nariz, y su respiración era pausada, débil. Hugo sintió un peso en el pecho. Jamás había visto a alguien tan vulnerable. Por primera vez, vio a Laura como algo más que una mesera torpe que había derramado agua en su mesa. La vio como una persona, como la hija de Alberto, como una mujer que, a pesar de todo, estaba luchando por traer una vida al mundo. Su mirada bajó lentamente hacia su vientre, cubierto por la sábana del hospital. Su bebé aún estaba ahí, vivo. Hugo avanzó un paso dentro de la habitación, pero el sonido de la puerta al cerrarse hizo que Laura abriera los ojos lentamente. Su mirada tardó un par de segundos en enfocarse, pero cuando reconoció a Hugo, sus labios se entreabrieron con incredulidad. «Tú», susurró con voz rasposa. Hugo se quedó inmóvil. Laura intentó incorporarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Se quedó ahí, acostada, observándolo con una mezcla de sorpresa y desagrado. «¿Qué haces aquí?» Hugo sintió que su garganta se cerraba. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran. Estaba acostumbrado a que la gente aceptara su presencia sin preguntar, pero Laura no era como los demás. «Recibí una llamada del hospital», dijo finalmente, su voz más seca de lo que pretendía. «Me informaron sobre tu estado». Los ojos de Laura se entrecerraron, como si intentara descifrar qué demonios hacía él allí. «¿Y por qué te importa?». La pregunta lo golpeó de lleno. No tenía una respuesta clara, porque había descubierto que era la hija de Alberto, porque había humillado a la única persona que no debía humillar, porque algo dentro de él le decía que, si ella moría, nunca podría perdonarse a sí mismo, pero no podía decir nada de eso en voz alta. Laura lo miró con dureza y dejó escapar una risa amarga. «Si mi padre estuviera vivo,
Se avergonzaría de ti. Las palabras fueron un puñal. Hugo sintió cómo algo dentro de él se desmoronaba. Se quedó ahí, de pie, mirando a la mujer que apenas unas horas antes había despreciado, y entendió que su mundo ya no era el mismo, y que tal vez nunca volvería a hacerlo. El silencio que se instaló en la habitación era espeso, sofocante. Hugo sentía la mirada de Laura sobre él como si fueran cuchillas perforando su piel. Nunca antes una frase le había calado tan hondo. Nunca antes se había sentido tan expuesto, tan desnudo ante una verdad que no podía rebatir. Si Alberto Montenegro estuviera vivo, sin duda lo vería con desprecio. Laura respiró hondo, aún con esfuerzo. Su cuerpo seguía débil, pero su voz era firme, cargada de una rabia contenida que ni siquiera la fatiga podía apagar. ¿Qué? ¿Ahora no tienes nada que decir? Su tono era un filo afilado, implacable. Qué curioso. Hace unas horas te sobraban las palabras cuando se trataba de humillarme frente a todos. Hugo sostuvo su mirada, pero por primera vez en mucho tiempo. No encontró palabras que le sirvieran como escudo. Estaba acostumbrado a tener la última palabra, a controlar las conversaciones a su antojo, a que nadie se atreviera a desafiarlo. Pero Laura no jugaba con sus reglas. Ella lo miraba no con miedo, sino con desdén. No esperaba verte aquí, continuó ella, con una amarga sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ni en mis peores pesadillas imaginé abrir los ojos y encontrarte parado junto a mi cama. Hugo inspiró lentamente. Cada palabra de Laura era un golpe directo a su orgullo, pero no podía ignorarlas. No después de lo que había hecho. No sabía quién eras, admitió finalmente. Laura soltó una risa áspera. Ah, claro, como si eso cambiara algo. ¿Crees que el hecho de que no supieras quién soy justifica lo que hiciste? Hugo cerró la boca. No, no lo justificaba. Laura desvió la mirada hacia el techo, con expresión cansada, pero su voz no perdió su dureza. Toda mi vida escuché historias sobre ti, dijo con amargura. Mi padre siempre hablaba de lo agradecido que estabas con él, de cuánto te respetaba, de lo orgulloso que estaba de haberte ayudado. Y ahora mírate, ¿esto es en lo que te convertiste? El nudo en la garganta de Hugo se hizo más grande. Había pasado años convenciéndose de que su éxito justificaba sus métodos, de que el mundo pertenecía a los fuertes, y que el dinero era lo único que realmente importaba. Pero ahora, de pie frente a la hija de su mentor, con su vida pendiendo de un hilo por su culpa, todo eso se sentía hueco. No puedo cambiar lo que hice, dijo en voz baja, pero con un peso que le oprimía el pecho. Laura giró el rostro hacia él, con la mandíbula tensa. No, asintió. No puedes. Por primera vez en su vida, Hugo sintió que el suelo bajo sus pies era inestable. No había dinero que pudiera borrar la humillación de Laura. No había poder que le devolviera la dignidad que le arrebató esa noche. Y lo peor era que ni siquiera estaba seguro de por qué estaba ahí. Nunca había sido un hombre que se preocupara por los demás. No le importaban los problemas de sus empleados, sus vidas fuera del trabajo o sus dificultades personales. Entonces, ¿por qué no podía simplemente dar la media vuelta y largarse? Se quedó en silencio un momento, observando a Laura, su piel pálida, los tubos conectados a su cuerpo, su respiración aún irregular. Su bebé todavía estaba dentro de ella, luchando, y todo, absolutamente todo, era consecuencia del desprecio con el que él la había tratado. Una punzada de culpa le atravesó el pecho como un cuchillo helado. Laura apartó la mirada, agotada. «Vete», murmuró con voz ronca. «No quiero verte aquí». Hugo apretó los labios. Parte de él quería insistir, decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la presión que sentía en el pecho, pero sabía que no tenía derecho a hacerlo. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la habitación. El pasillo del hospital estaba en calma, pero su mente era un torbellino. Caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, hasta que encontró una pequeña sala de espera vacía. Se dejó caer en una de las sillas, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando las manos por primera vez en años. Se sintió completamente perdido. No sabía qué hacer con la culpa que le carcomía el pecho. No sabía cómo enfrentar la verdad de que se había convertido en un hombre al que su propio mentor habría despreciado. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Levantó la cabeza y vio a un hombre de bata blanca acercarse. Era el doctor Ferreira.
el mismo que le había llamado horas antes. «Señor Monteiro», lo saludó con un leve asentimiento de cabeza. Hugo se puso de pie de inmediato. «¿Cómo está?» «¿El doctor?» Suspiró y revisó la tabla que tenía en la mano. Su estado sigue siendo delicado. Su presión está un poco más estable, pero sigue en riesgo de parto prematuro. Estamos haciendo todo lo posible por monitorearla de cerca». Hugo sintió un nudo en el estómago. «¿Y el bebé?» El doctor lo miró con seriedad. «Por ahora, sigue con vida. Pero si la situación de Laura se complica más, podría ser necesario inducir el parto». Las palabras cayeron como piedras pesadas en el pecho de Hugo. Se pasó una mano por el rostro, respirando hondo. No podía creer que esto estuviera ocurriendo. El doctor lo observó por un momento antes de hablar de nuevo. «No sé cuál es su relación con la señorita Montenegro, pero sea lo que sea, le sugiero que reflexione sobre lo que significa para usted. No sé si Laura se recuperará completamente, pero le aseguro que si el bebé sobrevive, necesitará todo el apoyo posible». Hugo asintió lentamente, aunque no estaba seguro de qué significaba eso para él. El doctor se alejó, dejándolo solo una vez más. Hugo se quedó ahí, en medio del pasillo, sintiendo por primera vez en su vida que toda su fortuna y su poder no servían de nada. Por primera vez, Hugo Monteiro no sabía qué hacer, y la sensación lo aterrorizó. Hugo Monteiro no recordaba la última vez que había sentido algo parecido a la culpa. Siempre había sido un hombre de decisiones frías y calculadas, de acciones firmes que nunca miraban hacia atrás. Para él, la vida se trataba de avanzar, de dejar atrás a los débiles, de no cargar con el peso de nadie más. Y sin embargo, allí estaba, en medio de un pasillo de hospital, con la cabeza baja y un nudo en la garganta que no podía deshacer. Se pasó una mano por el rostro y miró el reloj. Ya habían pasado varias horas desde que Laura había sido internada. Su equipo probablemente lo estaba buscando, esperando respuestas sobre su próxima reunión, sobre el contrato que debía cerrar al día siguiente, sobre cualquier otro asunto que, hasta hacía poco, habría considerado prioritario. Pero ahora, nada de eso parecía importante. Sus pasos lo llevaron hasta el ventanal que daba al estacionamiento del hospital. Desde allí, podía ver el mundo continuar como si nada. Autos pasando, gente caminando apresurada, parejas riendo en la acera, ajenas a la tormenta que se desarrollaba en su interior. Tomó su teléfono y lo desbloqueó casi por instinto. No había llamado a nadie en todo ese tiempo. No había enviado mensajes. Para alguien como él, eso era impensable. Su vida se movía a un ritmo acelerado, donde cada minuto contaba, donde cada decisión impactaba su imperio empresarial. Pero esa noche, el tiempo se había detenido. Abrió su lista de contactos y buscó un nombre que no había marcado en años: Alberto Montenegro. Por supuesto, el número ya no existía. Alberto llevaba tiempo muerto, pero el simple hecho de ver su nombre en la pantalla hizo que el peso en su pecho se hiciera aún más insoportable. Suspiró pesadamente y deslizó el teléfono en su bolsillo. No podía seguir allí de pie, sin hacer nada. Caminó de vuelta hacia la recepción y se acercó al mostrador, donde una enfermera revisaba unos documentos. «Quiero pagar la cuenta del hospital de Laura Montenegro», dijo con firmeza. La enfermera levantó la vista con sorpresa. «Disculpe, ¿es usted un familiar?» Hugo vaciló por una fracción de segundo. No, no era su familiar. No era nada suyo, en realidad. «Digamos que soy responsable», respondió en un tono seco. La enfermera frunció el ceño. «Señor, la señorita Montenegro tiene un seguro que cubre los gastos médicos». Hugo sintió un leve escalofrío. Por supuesto que lo tenía. Alberto Montenegro se aseguró de que su hija nunca estuviera desamparada. Pero Hugo necesitaba hacer algo. «Entonces, quiero hacer una donación al hospital, para la unidad de maternidad», dijo rápidamente, como si intentara evitar pensar demasiado en lo que estaba diciendo. La enfermera lo miró con curiosidad. «Podemos gestionar eso si lo desea. ¿De cuánto sería la donación?» Hugo no dudó. «Cualquier cantidad que haga una diferencia». La enfermera asintió y comenzó a escribir algo en su computadora. Mientras tanto, Hugo sacó su billetera y tomó su tarjeta de crédito. Aunque la transacción en sí no le importaba, el dinero nunca había sido un problema para él, pero algo dentro de él le decía que nada de esto era suficiente. Cuando terminó de arreglar la donación,
Se quedó de pie frente al mostrador por un momento, sin moverse. ¿La señorita Montenegro tiene algún familiar aquí? La enfermera negó con la cabeza. Hasta donde sabemos, no. Su expediente indica que no tiene familiares directos con los que tengamos contacto. Hugo apretó los labios. Laura estaba sola. El peso de esa verdad lo golpeó con fuerza. Por primera vez, se permitió preguntarse qué habría sentido Alberto si estuviera vivo y viera a su hija en esa situación. No solo en una cama de hospital, luchando por la vida de su hijo, sino completamente sola, sin nadie a su lado. Ese pensamiento lo obligó a moverse. Dejó la recepción y se dirigió de nuevo hacia la habitación de Laura. Pero antes de entrar, se detuvo frente a la puerta, inseguro. Había pocas veces en su vida en las que se había sentido así, sin saber si debía avanzar o dar media vuelta. Pero la decisión se tomó por sí sola, cuando escuchó un leve sollozo desde dentro. Empujó la puerta con cuidado. Laura estaba despierta, con los ojos llenos de lágrimas y la mirada perdida en el techo. Parecía haberse olvidado de su presencia, hasta que él cerró la puerta y se quedó allí, de pie, en silencio. Ella parpadeó, sorprendida por verlo de nuevo. «¿Qué? ¿Haces aquí todavía?» Su voz sonaba más frágil que antes, como si el cansancio y la desesperación hubieran agotado hasta su rabia. Hugo caminó lentamente hasta quedar al pie de su cama. «No tienes a nadie aquí», dijo simplemente. Laura frunció el ceño, como si sus palabras fueran una ofensa. «No necesito a nadie», pero la mentira era obvia. La soledad en su mirada la delataba. Hugo soltó un suspiro y deslizó las manos en los bolsillos de su pantalón. «No voy a pedirte que me perdones. No vine a eso». Laura lo miró fijamente, como si intentara descifrar sus intenciones. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?» Hugo no supo cómo responder de inmediato. Parte de él quería creer que era porque se sentía en deuda con Alberto. Otra parte, la que le costaba admitir, sabía que había algo más. Finalmente, se encogió de hombros. «Porque no quiero que estés sola». Laura apretó los labios. Desviando la mirada, un silencio se instaló entre los dos. Un silencio que, de alguna forma, no era incómodo. Por primera vez desde que se conocieron, no estaban en lados opuestos de una guerra invisible. No eran el empresario despiadado y la mesera humillada. Eran solo dos personas, en la habitación de un hospital, enfrentando una situación que ninguno de los dos había planeado. El bebé de Laura aún estaba luchando por sobrevivir, y aunque ella no lo dijera en voz alta, aunque su orgullo se resistiera a admitirlo, Hugo sabía que, en ese momento, lo último que quería era estar completamente sola, así que se quedó, sin palabras, sin promesas. Solo se quedó, porque por primera vez entendió que a veces eso era suficiente. El amanecer filtraba su luz tenue a través de las cortinas del hospital, dibujando sombras alargadas sobre las paredes blancas. La habitación de Laura estaba en completo silencio, interrumpido solo por el sonido rítmico de los monitores médicos que registraban sus signos vitales. Hugo Monteiro permanecía sentado en una butaca junto a la ventana, con la mirada fija en la ciudad que despertaba. Había pasado toda la noche allí, sin moverse demasiado, sin decir nada. Solo estuvo presente, sin atreverse a dejarla sola. Laura, aunque agotada, lo había notado. Había despertado en varias ocasiones durante la madrugada, y cada vez que abría los ojos, él seguía ahí. No entendía por qué lo hacía, pero tampoco tenía fuerzas para cuestionarlo. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de su letargo. Una enfermera entró con paso tranquilo, revisando el suero de Laura y los monitores. «Buenos días, señorita Montenegro», dijo con voz suave. «¿Cómo se siente?» Laura intentó moverse un poco, pero su cuerpo aún estaba pesado. «Cansada», admitió en un susurro. La enfermera asintió con comprensión. «Eso es normal, pero su presión se ha estabilizado un poco. Si todo sigue así, podremos evitar el parto prematuro». Laura dejó escapar un suspiro de alivio. Hugo sintió que su pecho se descomprimía un poco. Sin darse cuenta, había estado conteniendo la respiración. «Voy a traerle algo de desayuno ligero», dijo la enfermera antes de salir. Laura giró lentamente la cabeza hacia Hugo, que aún miraba por la ventana. «No tienes trabajo que hacer». Su tono no era tan hostil como antes, pero aún cargaba un dejo de ironía. Hugo desvió la mirada hacia ella. «Lo pospuse.
Laura soltó una risa seca. ¿El gran Hugo Monteiro posponiendo negocios por alguien más? Vaya sorpresa. Hugo no respondió. No podía decirle que en ese momento cerrar contratos y asistir a reuniones era lo último en lo que pensaba. Un sonido de vibración interrumpió la conversación. El teléfono de Hugo vibraba insistentemente en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó y vio que tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Frunció el ceño y desbloqueó la pantalla, pero lo que vio hizo que su sangre se helara en todas sus redes sociales, en los correos de sus asistentes, en los mensajes de sus socios. Había un solo tema, el video de la humillación de Laura. Hugo sintió un peso caerle sobre los hombros. Su nombre era tendencia en las redes. La escena en la que insultaba a Laura en su restaurante había sido grabada por un cliente y se había viralizado en cuestión de horas. Respiró hondo y abrió uno de los mensajes de su equipo de relaciones públicas. Hugo, tenemos un problema. El video ha generado indignación en redes sociales. Hay llamados a boicotear tus restaurantes. Los medios están pidiendo declaraciones. Necesitamos una respuesta inmediata. Se pasó una mano por la cara, sintiendo un cansancio repentino. Laura lo observaba en silencio, notando el cambio en su expresión. Déjame adivinar, dijo con una sonrisa amarga. ¿Se filtró el video? Hugo alzó la vista. Sorprendido. ¿Lo sabías? Escuché a las enfermeras hablar sobre eso esta mañana. Respondió con calma. Parece que todo el mundo vio cómo me trataste. Hugo apretó la mandíbula. Él no era un hombre que se dejara afectar por la opinión pública. Pero esto era diferente, no solo porque su reputación estaba en juego, sino porque, por primera vez, sabía que tenía la culpa. Laura lo miró con curiosidad. ¿Qué vas a hacer? Hugo no respondió de inmediato. Su instinto le decía que debía hacer lo que siempre hacía: controlar la narrativa, minimizar el daño, limpiar su imagen. Pero otra parte de él, la que se había visto obligada a mirarse en el espejo la noche anterior, sabía que no había comunicado de prensa que pudiera arreglar esto. No lo sé, dijo finalmente. Laura arqueó una ceja. ¿No lo sabes? Eso sí que es nuevo. Hugo inspiró lentamente y deslizó su teléfono en el bolsillo. No hay nada que pueda decir que borre lo que hice. Laura se sorprendió por su respuesta. Por un instante, pareció desconcertada, pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre con una cámara en mano intentó entrar, pero 2 guardias de seguridad lo detuvieron inmediatamente. Señor Monteiro, ¿puede dar una declaración sobre el escándalo en su restaurante? ¿Qué tiene que decirle al público sobre su actitud con la señorita Montenegro? Laura observó la escena con los ojos muy abiertos. Hugo, en cambio, permaneció impasible. Su expresión era pétrea, pero sus puños estaban cerrados. No daré declaraciones, dijo con voz firme. Los guardias empujaron al periodista hacia afuera. Cerrando la puerta tras él, Laura lo miró con atención. Podrías dar una entrevista, limpiar tu imagen. No sería difícil para ti. Hugo negó con la cabeza. No me interesa limpiar mi imagen, dijo en voz baja. Lo que hice está ahí. No puedo borrarlo. Laura no dijo nada. Por primera vez, Hugo no intentaba justificarse. No intentaba esquivar la culpa. Solo la aceptaba. La puerta se abrió nuevamente, esta vez con el doctor Ferreira entrando con su portapapeles en mano. Señorita Montenegro, hemos hecho nuevos exámenes. Su estado ha mejorado, pero aún necesitamos monitorearla de cerca. Si todo sigue así, podrá evitar un parto prematuro. Laura asintió con alivio. El doctor giró su atención hacia Hugo. Señor Monteiro, necesito hablar con usted en privado. Laura frunció el ceño. Hugo asintió y salió de la habitación junto al doctor. Cuando estuvieron en el pasillo, el médico se cruzó de brazos. Voy a ser franco con usted. No sé qué relación tiene con la señorita Montenegro, pero si va a estar cerca de ella, necesito que lo entienda bien. Hugo lo miró sin parpadear. ¿Qué quiere decir? Que esta situación es delicada, dijo el doctor con severidad. La presión de la señorita Montenegro ya es suficiente sin el acoso mediático que está generando su presencia aquí. Hugo sintió la punzada de realidad en esas palabras. Si realmente quiere ayudarla, aléjese de los reflectores y decida bien qué tipo de hombre quiere ser, porque en este momento ella no necesita más problemas. El doctor lo dejó solo en el pasillo. Hugo cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared,
Por primera vez, entendió que la situación ya no se trataba solo de él. Se trataba de Laura, y de si realmente era capaz de hacer algo por ella que no estuviera motivado por su propio ego. Hugo Monteiro permaneció en el pasillo del hospital por varios minutos después de que el doctor Ferreira se marchara. Sus palabras seguían resonando en su cabeza como un eco incesante. Si realmente quiere ayudarla, aléjese de los reflectores. Por primera vez, alguien le había hablado con una franqueza que no tenía nada que ver con el miedo o la adulación. Ferreira no lo veía como un empresario poderoso, ni como un hombre influyente. Lo veía como lo que realmente era en ese momento. Un obstáculo para la recuperación de Laura. Respiró hondo y se pasó una mano por la cara. Toda su vida había creído que el poder le daba el control absoluto, pero ahora, con su imagen destrozada y con la única hija de Alberto Montenegro odiándolo por completo, entendía que había llegado a un punto en el que ni su dinero ni su influencia podían cambiar lo que ya estaba hecho. No podía borrar la humillación, no podía pedir perdón y esperar que las cosas simplemente volvieran a la normalidad, pero lo que sí podía hacer era cambiar. Sacó su teléfono del bolsillo y revisó los mensajes acumulados. Sus socios y asesores estaban en pánico, exigiendo una reunión urgente para lidiar con la crisis de imagen. Hugo ignoró todos los mensajes. En cambio, buscó el contacto de su asistente personal, un hombre eficiente que llevaba años manejando los aspectos más tediosos de su vida. «Necesito que te encargues de algo», dijo en cuanto la llamada fue atendida. «Quiero que pongas en marcha un fondo de apoyo para madres solteras en situación vulnerable. No un evento publicitario, quiero que sea real». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Señor Monteiro, ¿está seguro? Justo ahora la prensa está encima de usted. Si lanza una iniciativa como esa, muchos van a pensar que solo está intentando salvar su reputación». Hugo sabía que era cierto. Los medios lo verían como un intento desesperado por limpiar su imagen, pero por primera vez, eso no le importaba. «No me interesa lo que piensen, solo hazlo», colgó antes de recibir más preguntas. Ajustó su chaqueta y volvió a la habitación de Laura. Al entrar, la encontró mirando por la ventana con la expresión distante. Ella se giró al notar su presencia y frunció el ceño. «¿Sigues aquí?» «Sí». Laura dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. «Pensé que estarías demasiado ocupado manejando tu crisis de imagen». Hugo no respondió de inmediato. Caminó hasta la butaca en la que había pasado la noche y se sentó, apoyando los codos en las rodillas. «Voy a quedarme aquí hasta que te den el alta». Laura entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Por qué?» Hugo la miró fijamente, con una seriedad que no dejaba espacio para juegos. «Porque le debo eso a Alberto». Laura apretó la mandíbula. «No le debes nada. Mi padre nunca te pidió nada a cambio». «Lo sé», admitió Hugo. «Y por eso mismo es que quiero hacer esto». Laura lo observó en silencio. Quería decirle que se largara, que no necesitaba su presencia, pero en el fondo, una parte de ella estaba demasiado cansada para seguir peleando. «Haz lo que quieras», murmuró finalmente, cerrando los ojos. Hugo se quedó en la butaca, sin moverse, por primera vez en su vida. No tenía prisa por salir de un lugar. El día pasó lentamente, entre enfermeras entrando y saliendo de la habitación, monitoreando a Laura y asegurándose de que el bebé siguiera estable. Cada vez que ella dormía, Hugo aprovechaba para revisar su teléfono, pero no para leer los mensajes de crisis que seguían llegando. En cambio, empezó a investigar sobre fundaciones de apoyo a madres solteras, programas de salud materna y formas en las que podía hacer algo más allá de simplemente escribir un cheque. Nunca antes había prestado atención a ese tipo de temas. Siempre pensó que la filantropía era solo un juego de imagen, una estrategia para verse bien ante el mundo, pero ahora, por primera vez, sentía que no se trataba de él. Cuando Laura despertó después de una siesta, encontró a Hugo concentrado en la pantalla de su teléfono. «Si vas a estar aquí, al menos podrías hablar», murmuró con voz somnolienta. Hugo levantó la vista y la miró con una media sonrisa. «Pensé que preferías que me quedara callado». Laura suspiró. «No dije que no, solo... es raro verte tan callado». Hugo guardó su teléfono en el bolsillo y la observó por un momento. «Estoy aprendiendo a escuchar». Laura arqueó una ceja, sorprendida por la respuesta. «Vaya, qué milagro». Hubo un pequeño silencio antes de que ella preguntara con cautela. «¿Qué tanto estabas viendo en tu teléfono?».
Hugo se recargó en la butaca, buscando formas de ayudar a mujeres en tu situación. Laura soltó una risa sarcástica. ¿Qué? ¿Ahora vas a jugar al filántropo? No es un juego. Laura lo miró con incredulidad. ¿De verdad crees que puedes borrar todo lo que hiciste solo porque ahora te sientes culpable? Hugo negó con la cabeza. No, pero puedo hacer algo para que otras mujeres no pasen por lo mismo. Laura frunció el ceño, confundida. ¿Por qué te importa? Hugo respiró hondo antes de responder. Porque me di cuenta de que lo único que me dejó todo lo que construí es dinero. Y si ese dinero no puede usarse para algo que realmente importe, entonces no sirve de nada. Laura lo miró con desconfianza. Quería pensar que solo era otro intento de Hugo por limpiar su imagen, que era un hombre que solo hacía cosas cuando había algo para él a cambio. Pero por alguna razón, algo en su expresión le dijo que esta vez era diferente. No respondió de inmediato. Simplemente lo miró, estudiándolo, tratando de entender quién era realmente el hombre que tenía enfrente. Por primera vez, Hugo Monteiro no parecía un empresario arrogante y despiadado. Parecía alguien que estaba intentando entender en qué momento perdió el rumbo. Y aunque Laura aún no estaba lista para perdonarlo, algo dentro de ella le dijo que tal vez, solo tal vez, Hugo estaba dando el primer paso para ser alguien diferente. La tensión entre Hugo y Laura aún era palpable, pero algo había cambiado. No era solo la incomodidad de estar en la misma habitación después de todo lo que había pasado. Era algo más profundo, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Laura seguía sin confiar en él. No podía borrar de su memoria la humillación que sufrió en su restaurante, las palabras crueles, la forma en que la miró como si no valiera nada. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que, desde que despertó en ese hospital, Hugo no se había movido de su lado. No lo entendía. No entendía qué hacía allí, por qué seguía apareciendo día tras día. No parecía ser solo culpa. Había algo más, algo en su mirada que no coincidía con el Hugo Monteiro del que su padre le había hablado tantas veces. Pero Laura no tenía fuerzas para descifrarlo. No ahora. Hugo, por su parte, comenzaba a sentir que estaba en el punto de quiebre de su vida. Pasar esos días en el hospital, rodeado de una realidad que nunca se había molestado en ver, le había abierto los ojos de una forma brutal, y por primera vez, sintió la necesidad de hacer algo más. Esa mañana, después de que Laura volviera a quedarse dormida, Hugo salió del hospital y tomó su teléfono para hacer una llamada. «Necesito verte», le dijo a su asistente. «Nos vemos en mi oficina en 1 hora». Cuando llegó a su edificio, notó que todos lo miraban con expectación. Su empresa estaba en crisis por el escándalo del video. Sus socios exigían respuestas y la prensa aún estaba enloquecida con la noticia, pero Hugo no se detuvo a hablar con nadie. Subió directamente a su oficina y se dejó caer en su silla, exhalando pesadamente. Minutos después, su asistente entró con una carpeta en la mano. «Señor Monteiro, preparé un informe con las opciones de manejo de crisis para limpiar su imagen. Hay varios comunicados que podemos publicar en redes sociales, entrevistas con los medios y una estrategia para suavizar el impacto del video». Hugo lo miró en silencio por un momento y luego negó con la cabeza. «No quiero limpiar mi imagen», dijo con firmeza. Su asistente parpadeó, confundido. «Señor, esto ha afectado la percepción pública de su empresa. Sus restaurantes están perdiendo clientes. Si no hacemos algo, la reputación de Monteiro Gastronomía podría quedar arruinada». Hugo se recargó en su silla y cruzó los dedos frente a su rostro. «Mi reputación ya está arruinada, y no quiero arreglarla con un simple comunicado». El asistente dejó la carpeta sobre el escritorio, esperando que continuara. Hugo tomó aire antes de hablar. «Voy a crear un proyecto en honor a Alberto Montenegro. Un programa de apoyo para madres solteras en situaciones vulnerables. Quiero que tengan acceso a asistencia médica, oportunidades laborales y capacitación para que puedan salir adelante». El asistente abrió la boca, pero no supo qué responder de inmediato. «¿Esto es una estrategia de relaciones públicas?» «No», Hugo respondió sin dudar. «Esto es lo único que puedo hacer que realmente signifique algo». El asistente tomó asiento frente a él, observándolo con atención. «¿Estás seguro de esto?» Hugo asintió. «Quiero que contactes a las mejores organizaciones que trabajen con mujeres en esta situación. Necesito saber cuánto costaría implementar esto a gran escala y qué recursos necesitamos». El asistente tomó nota rápidamente. «¿Cómo se llamará el proyecto?».
Hugo no tardó en responder. El proyecto Montenegro era lo mínimo que podía hacer por el hombre que le dio todo cuando no tenía nada. Durante el resto del día, Hugo trabajó en los detalles del proyecto, revisó presupuestos, contactó a fundaciones, analizó qué tipo de apoyo sería más útil para mujeres como Laura, y mientras lo hacía, por primera vez en años, sintió que su trabajo tenía un propósito real. Cuando regresó al hospital esa noche, encontró a Laura despierta, con los ojos clavados en el techo. «Pareces más cansado que de costumbre», comentó ella sin mirarlo. Hugo se acercó a la butaca y se sentó. «He estado ocupado». Laura giró el rostro hacia él. «¿Arreglando tu desastre con la prensa?» Hugo negó con la cabeza. «No me interesa la prensa». Ella arqueó una ceja, claramente escéptica. «Entonces, ¿en qué has estado tan ocupado?» Hugo sostuvo su mirada. «En algo que creo que te interesará». Sacó su teléfono y le mostró un documento. Laura frunció el ceño y tomó el dispositivo con cautela, a medida que leía. Su expresión se transformó en incredulidad. «¿Qué es esto?» «El proyecto Montenegro». Laura levantó la vista, confundida. «¿Esto es en serio?» «Sí». Laura dejó el teléfono sobre su regazo, aún procesando lo que había leído. «¿Por qué harías algo así?» Hugo respiró hondo. «Porque no puedo cambiar lo que te hice, pero puedo evitar que otras mujeres pasen por lo mismo». Ella lo miró fijamente. Quería encontrar un motivo oculto, una razón egoísta detrás de sus palabras, pero esta vez no pudo hallarlo. Un silencio denso se instaló entre los dos. Finalmente, Laura dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. «Haz lo que quieras, Monteiro». Pero en su voz ya no había el mismo desprecio de antes, y Hugo lo notó. Por primera vez, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Laura despertó con el sonido de la persiana de su habitación abriéndose lentamente. La luz de la mañana entró con suavidad, iluminando los tonos apagados del hospital. Sus ojos tardaron en acostumbrarse, y por un instante, olvidó dónde estaba, pero al girar la cabeza y ver la bolsa de suero conectada a su brazo, la realidad la golpeó de inmediato. Respiró hondo y trató de incorporarse, pero su cuerpo aún se sentía pesado. Miró a su lado, y allí estaba Hugo Monteiro, sentado en la butaca junto a la ventana, revisando su teléfono. Era la imagen de la serenidad, como si su presencia en ese lugar fuera la cosa más natural del mundo. «¿Todavía sigues aquí?» Su voz sonó más rasposa de lo normal. Hugo levantó la vista con tranquilidad y asintió. «Te dije que me quedaría hasta que salieras de aquí». Laura suspiró y se pasó una mano por la cara. «No entiendo por qué». Hugo la observó en silencio por unos segundos antes de responder. «Tampoco estoy seguro de que yo lo entienda completamente». Esa respuesta la desconcertó. No era el tipo de cosa que esperaba escuchar de él. Durante los últimos días, su presencia se había convertido en una constante. No hablaban demasiado. No intentaban fingir que todo estaba bien entre ellos. Pero Hugo siempre estaba allí, a veces en silencio, a veces leyendo documentos en su teléfono, a veces simplemente observándola con una expresión que ella no sabía interpretar. Laura no quería admitirlo, pero en algún rincón de su mente, la idea de que alguien estuviera allí con ella, sin esperar nada a cambio, era extrañamente reconfortante. Pero ese alguien era Hugo Monteiro, y eso lo hacía complicado. «¿De verdad crees que puedes cambiar?», preguntó de repente, sin poder contener la duda que la carcomía. Hugo entrecerró los ojos y dejó su teléfono sobre la mesa de noche. «No lo sé», admitió con una honestidad que la tomó por sorpresa, «pero creo que tengo que intentarlo». Laura se quedó en silencio. Quería burlarse, decirle que era demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. No estaba lista para perdonarlo, pero tampoco estaba lista para decirle que se largara. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y la enfermera entró con una sonrisa amable. «Señorita Montenegro, tenemos buenas noticias. Sus niveles de presión se han mantenido estables y su bebé está respondiendo bien. Si sigue mejorando, es probable que en un par de días podamos darle el alta». Laura dejó escapar un suspiro de alivio. Eso es increíble». La enfermera asintió y revisó sus signos vitales. «Vamos a seguir monitoreándola, pero es un buen progreso.
Cuando se marchó, Laura se recargó en la almohada y miró su vientre con una mezcla de alivio y cansancio. Hugo la observó en silencio antes de hablar. ¿Sabes qué harás cuando salgas de aquí? Laura entrelazó sus dedos sobre su vientre. Seguir con mi vida, buscar otro trabajo, preparar todo para la llegada de mi bebé. No tengo muchas opciones. Hugo apoyó un codo en el brazo de la butaca y la miró con seriedad. Si necesitas ayuda. Laura lo interrumpió antes de que pudiera terminar. No quiero tu dinero, Monteiro. Él exhaló lentamente, como si esperara esa respuesta. No te estoy ofreciendo dinero. Laura lo miró con escepticismo. ¿Entonces qué? Hugo se enderezó en su asiento. Trabajo. Esa palabra la tomó desprevenida. ¿Trabajo? Sí, asintió Hugo. En el proyecto Montenegro. Laura lo miró con incredulidad. ¿Quieres que trabaje en el proyecto que creaste por culpa de lo que me hiciste? Quiero que trabajes en algo que puede ayudar a muchas mujeres. Laura apretó los labios. ¿Por qué yo? Hugo la observó fijamente. Porque nadie mejor que tú para entender lo que realmente necesitan. El silencio que se instaló entre ellos fue intenso. Laura apartó la mirada y respiró hondo. Tengo que pensarlo. Hugo asintió sin presionarla. Tómate tu tiempo. Era la primera vez que alguien le ofrecía una oportunidad en lugar de una limosna. Y aunque su orgullo le gritaba que lo rechazara, una parte de ella se preguntaba si aceptar ese trabajo significaba más que una simple oferta. Significaba aceptar que Hugo Monteiro estaba cambiando. Y eso, para Laura, era más difícil de aceptar que cualquier otra cosa. Laura se quedó mirando a Hugo como si sus palabras fueran algún tipo de broma cruel. Trabajo. Nunca había esperado algo así de él, después de todo lo que había pasado, después de la humillación pública, después de verla en el suelo de su restaurante. ¿Ahora quería ofrecerle trabajo? No entiendo, murmuró, cruzando los brazos sobre su vientre. ¿Qué ganas con esto? Hugo Monteiro se recargó en la butaca y la observó con seriedad. No quiero que pienses que esto es un favor. No es caridad, Laura. Ella frunció el ceño. ¿Entonces qué es? Es una oportunidad, respondió él con calma. Para ti y para mí. Laura soltó una risa seca, incrédula. Para ti. ¿Y qué oportunidad necesitas tú? Hugo bajó la mirada por un momento, como si buscara la forma correcta de explicarse. Finalmente, inspiró hondo. He pasado mi vida construyendo un imperio sin mirar a quién dejaba atrás, sin preocuparme por las personas que trabajaban para mí o por lo que realmente significaba tener poder. Y en todo este tiempo, siempre pensé que el éxito se medía en números, en ganancias, en expansión. Pero cuando vi ese video, hizo una pausa breve, apretando la mandíbula. Cuando me vi a mí mismo tratándote de esa manera, supe que había cruzado un límite del que no podía volver atrás. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tú no eres la víctima en todo esto, le recordó con dureza. No creas que por hacer algo bueno ahora vas a borrar lo que hiciste. Hugo asintió sin discutir. No lo creo, y sé que no esperas que confíes en mí, pero si quiero cambiar, necesito empezar en algún lugar. Laura desvió la mirada, incómoda. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Hugo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Porque quiero que el proyecto Montenegro sea real, y para que lo sea, necesito a alguien que realmente entienda lo que estas mujeres necesitan. No quiero que sea solo un plan bien diseñado en papel, con números bonitos y discursos vacíos. Quiero que funcione. Laura lo observó con desconfianza. ¿Y crees que yo soy la persona indicada para eso? Sí, afirmó sin dudar, porque tú lo has vivido, porque tú sabes lo que es enfrentarse a la vida sin apoyo, sin nadie que te ayude, porque tú no verás esto como una estrategia de imagen, sino como algo que realmente puede hacer una diferencia. Laura sintió un nudo en la garganta. No quería admitir que sus palabras la afectaban. Durante toda su vida, había aprendido a no esperar nada de nadie, a luchar sola sin depender de la generosidad ajena. Y ahora Hugo Monteiro, el mismo hombre que la había humillado, le estaba ofreciendo un lugar en algo que podría cambiar su vida. Pero podía confiar en él. No quiero tu lástima, susurró, desviando la mirada. No te la estoy dando, respondió Hugo con firmeza. Te estoy ofreciendo un trabajo porque creo que eres la mejor opción. Laura cerró los ojos por un momento. Su instinto le decía que dijera que no podía aceptar nada de él, pero otra parte de ella, una parte que luchaba por el bienestar de su hijo,
Le susurraba que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que tanto había esperado. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. Hugo asintió. «Tómate tu tiempo». El silencio se instaló entre ellos, pesado, lleno de cosas no dichas. Laura miró hacia la ventana, observando la ciudad extendiéndose más allá del cristal. Su vida estaba a punto de cambiar, de una forma u otra. Si aceptaba el trabajo, entraría en el mundo de Hugo Monteiro, un mundo de lujo y poder que no entendía. Si lo rechazaba, tendría que seguir su camino sola, buscando trabajo en otro lugar, enfrentando la maternidad sin ninguna ayuda. Cualquiera de las dos opciones era aterradora. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. La enfermera entró con una sonrisa amable. «Señorita Montenegro, tenemos buenas noticias. Si todo sigue así, mañana podrá recibir el alta». Laura parpadeó sorprendida. ¿Tan pronto? Sí. Su presión arterial se ha mantenido estable, y el bebé está fuera de peligro por ahora. Eso significa que podrá continuar con su embarazo en casa, con chequeos regulares. Laura sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había pasado tanto tiempo en el hospital que la idea de volver al mundo real le parecía extraña. «Gracias», murmuró. La enfermera se retiró y el silencio regresó. Hugo se puso de pie y ajustó su chaqueta. «Voy a dejarte descansar». Laura lo observó mientras caminaba hacia la puerta, pero antes de que pudiera salir, su voz lo detuvo. «Si acepto el trabajo», dijo en voz baja, «quiero dejar algo claro». Hugo se giró y la miró con atención. «Dime». Laura tragó saliva y sostuvo su mirada con firmeza. «No quiero que esto sea un favor. No quiero que me des nada por lástima o por culpa. Si voy a trabajar en esto, quiero hacerlo porque soy la mejor persona para el puesto, no porque quieres limpiar tu conciencia». Hugo esbozó una leve sonrisa, apenas perceptible. «Eso es exactamente lo que quiero». Laura asintió lentamente. «Entonces lo pensaré». Hugo no presionó más, simplemente asintió y salió de la habitación. Laura se quedó sola, con su mente dando vueltas a lo que acababa de suceder. Nunca en su vida había creído que una oportunidad real pudiera llegar a sus manos de esta forma. Nunca había pensado que Hugo Monteiro fuera capaz de ofrecer algo que no estuviera manchado por su ego. Pero por alguna razón, en el fondo de su corazón, una parte de ella quería creer que esta vez las cosas podían ser diferentes. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una decisión que realmente podía cambiar su destino. Laura pasó la noche en vela, a pesar del agotamiento acumulado y del deseo desesperado de descansar. Su mente no la dejaba en paz. La conversación con Hugo Monteiro seguía repitiéndose en su cabeza como un eco constante. «Si acepto el trabajo, quiero dejar algo claro». Había dicho esas palabras con firmeza, pero en su interior, las dudas la devoraban. ¿Realmente podía aceptar esa oferta? ¿Realmente podía confiar en Hugo, en sus intenciones, en el hecho de que esto no era solo una forma de limpiar su imagen? Cruzó las manos sobre su vientre y suspiró. Cuando era niña, su padre siempre le hablaba sobre la importancia de saber cuándo una oportunidad era genuina y cuándo solo era una trampa disfrazada de buena intención. «Nunca aceptes lo que te dan si no estás segura de que viene sin condiciones», le decía. Pero su padre también había creído en Hugo Monteiro, y esa era la parte que más la atormentaba. Si Alberto Montenegro estuviera vivo, ¿le habría dicho que aceptara? ¿Le habría dicho que Hugo realmente había cambiado? El sonido del monitor cardíaco llenaba el silencio de la habitación. Sus pensamientos seguían enredándose cuando, sin darse cuenta, el amanecer empezó a colorear el cielo con tonos rosados y anaranjados. La enfermera entró temprano, revisando sus signos vitales con una sonrisa amable. «Hoy es el gran día, señorita Montenegro», dijo mientras anotaba en su tabla. «Su alta está lista». Laura asintió lentamente. Sí, debería sentirse aliviada. Debería estar feliz por salir de ese hospital después de días, sintiéndose atrapada entre esas paredes blancas. Pero en cambio, sentía un peso en el pecho. No tenía un hogar al que regresar. Su departamento era pequeño, modesto, y no tenía idea de cómo iba a arreglárselas con un embarazo tan avanzado. Encontrar trabajo en esas condiciones no iba a ser fácil, y lo peor de todo, estaba completamente sola. Cuando la enfermera se fue, Laura se levantó con esfuerzo y fue al baño. Mirarse al espejo fue un choque de realidad. Su piel estaba más pálida de lo habitual, con ojeras profundas marcando su rostro. Se sintió débil,
vulnerable. Se pasó una mano por el cabello y respiró hondo. Tenía que decidir. Tomó la ropa que le habían dejado y se vistió lentamente. Cada movimiento le recordaba lo frágil que aún estaba, pero eso solo fortalecía su resolución. Cuando salió del baño, encontró a Hugo Monteiro de pie junto a la ventana. Vestía su habitual traje impecable, pero había algo en su postura que lo hacía parecer menos imponente de lo normal. Laura lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «¿Qué haces aquí?» Hugo se giró y la miró con calma. «Te dije que me quedaría hasta que salieras». Ella suspiró y se cruzó de brazos. «No necesitas jugar al caballero noble». «No lo estoy haciendo», respondió él sin alterarse. «Solo quiero asegurarme de que llegues a casa sin problemas». Laura sintió una punzada en el pecho. Casa. ¿Acaso tenía un hogar al que volver? Se quedó en silencio por un momento, antes de caminar lentamente hasta la cama y sentarse. «He estado pensando en tu oferta». Hugo no dijo nada. Solo la observó con paciencia, esperando su respuesta. Laura entrelazó los dedos sobre su regazo y respiró hondo. «Si acepto trabajar en el proyecto Montenegro, no quiero ser solo una figura decorativa. No quiero que me tengas ahí solo para sentirte mejor contigo mismo». Hugo asintió. «Nunca fue mi intención». Ella lo miró fijamente. «Voy a poner mis condiciones. Dímelas. Quiero un contrato real, con salario y responsabilidades claras. No quiero sentir que me estás haciendo un favor. Lo tendrás. Quiero independencia en mis decisiones. Si realmente me vas a poner a cargo de esto, quiero poder dirigirlo a mi manera. Confío en que lo harás bien». Laura apretó los labios. «Y no quiero que esto signifique que tienes algún derecho sobre mi vida personal». Hugo frunció el ceño ligeramente. «No lo tendría». Ella bajó la mirada hacia su vientre. «Mi hijo no tiene nada que ver con esto». Hugo respiró hondo. «Lo sé». Por un momento, el silencio se instaló entre los dos. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Nunca había pensado que llegaría a un punto en el que tendría que tomar una decisión así. Nunca había pensado que aceptaría algo de Hugo Monteiro, pero por primera vez sintió que no estaba eligiendo por orgullo, estaba eligiendo por su futuro. «Está bien», dijo finalmente, con un tono que aún parecía inseguro. «Acepto». Hugo inclinó la cabeza levemente, con una expresión que no delataba satisfacción ni triunfo. Solo asintió con tranquilidad. «Entonces mañana empezamos». Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto era real. Esto iba a cambiarlo todo. Cuando finalmente dejaron el hospital, Hugo le abrió la puerta de un auto negro de lujo. Laura dudó por un momento antes de entrar, durante todo el trayecto. No hablaron demasiado. Laura miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de hacer. Hugo, en cambio, parecía tranquilo, como si todo esto fuera parte de un plan mayor, pero lo que ninguno de los dos sabía era que este acuerdo, esta nueva etapa que estaban iniciando juntos, no solo iba a cambiar la vida de Laura, iba a cambiar la de ambos, y mucho más de lo que podían imaginar. El trayecto en auto fue silencioso. Laura miraba por la ventana, observando cómo la ciudad pasaba frente a ella con una mezcla de ansiedad e incertidumbre. Aunque había aceptado la oferta de Hugo Monteiro, todavía no estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Sentía que estaba entrando en un mundo al que no pertenecía. Un mundo donde el dinero y el poder dictaban las reglas, donde las apariencias lo eran todo. Ella no estaba acostumbrada a eso. Su vida había sido de lucha constante, de esfuerzos diarios para salir adelante sin depender de nadie. Y ahora, sin darse cuenta, estaba sentada en un auto de lujo, siendo llevada a un destino que no conocía del todo. Hugo, sentado a su lado, mantenía la mirada fija en su teléfono, revisando documentos y respondiendo mensajes con la eficiencia de alguien que estaba acostumbrado a manejar múltiples problemas al mismo tiempo. Su expresión era imperturbable, como si no sintiera ni una pizca de incomodidad por la situación. Pero Laura sí la sentía. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Hugo levantó la vista y la observó por un instante antes de responder. «A la oficina del proyecto Montenegro». Laura frunció el ceño. «Ya tienes una oficina». Hugo asintió. «Empezamos a organizarlo desde que decidí que el proyecto sería una realidad. Se encuentra en uno de mis edificios, pero será completamente independiente de mis otras empresas». Laura sintió una punzada de sorpresa. No esperaba que Hugo hubiera avanzado tanto en tan poco tiempo.
¿Y qué se supone que haga yo hoy? Conocerás al equipo, revisarás el plan de acción y veremos cómo quieres manejar las cosas. No quiero imponer nada. Quiero que seas tú quien decida la dirección del proyecto. Laura se removió en su asiento, incómoda. No estoy segura de saber cómo hacer esto. Hugo la miró con seriedad. Lo aprenderás. El auto finalmente se detuvo frente a un moderno edificio de cristal en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Laura tragó saliva al ver la imponente estructura. Bajó del auto con algo de dificultad, sintiendo el peso de su embarazo mientras sus pies tocaban el pavimento. Hugo le ofreció la mano por instinto. Pero ella lo ignoró y avanzó por su cuenta, dentro del edificio. Todo era impecable. Los empleados caminaban con rapidez, concentrados en sus tareas, y las recepcionistas los saludaron con profesionalismo. Hugo la guió hacia un ascensor privado que los llevó directamente al último piso. Cuando las puertas se abrieron, Laura se encontró en un espacio completamente distinto a lo que imaginaba. No era una oficina fría y corporativa, era un lugar diseñado para transmitir calidez y propósito. Había áreas de trabajo abiertas, salas de reuniones con grandes ventanales, y un sector que parecía estar destinado a entrevistas y asistencia a mujeres. Un grupo de personas los esperaba en la recepción. «Señor Monteiro», dijo una mujer de cabello castaño y lentes elegantes. «Todo está listo para la presentación del equipo». Hugo asintió y miró a Laura. «Laura, ella es Beatriz Vasconcellos, la directora operativa del proyecto. Es una experta en gestión social y ha trabajado con varias ONG en el pasado». Beatriz le extendió la mano con una sonrisa cálida. «Un placer conocerte, Laura. He oído mucho sobre ti». Laura dudó un segundo antes de estrechar su mano. «Espero que cosas buenas». Beatriz sonrió con comprensión. «Hugo me dijo que serás la persona que dirigirá este proyecto. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites». Laura sintió un nudo en el estómago. Dirigir el proyecto. Ella nunca había dirigido nada en su vida. Miró de reojo a Hugo, pero él no parecía dudar de lo que estaba diciendo. «Vamos a la sala de reuniones», dijo Beatriz. «Hay varias cosas que queremos mostrarte». Laura lo siguió, sintiendo que su cuerpo estaba en piloto automático. Dentro de la sala, una pantalla mostraba un esquema detallado de cómo funcionaría el proyecto Montenegro. Había datos sobre financiamiento, objetivos a corto y largo plazo, estrategias para conseguir apoyo del gobierno y empresas privadas. Beatriz comenzó a explicar cada punto con entusiasmo, pero Laura apenas podía concentrarse. Su mente estaba llena de dudas. ¿Esto ya está todo planeado?», preguntó en un momento, sintiéndose abrumada. Beatriz negó con la cabeza. «Tenemos la estructura base, pero falta lo más importante, la parte humana, y ahí es donde entras tú. Queremos que nos digas qué crees que realmente necesitan las mujeres que enfrentan estas situaciones. Queremos que tu experiencia nos guíe». Laura sintió un leve mareo. Había pasado de ser una mesera que luchaba por pagar el alquiler a ser la persona encargada de algo que podía cambiar muchas vidas. Era demasiado. «Creo que necesito un poco de aire», murmuró, levantándose. Salió de la sala sin esperar respuesta y caminó hasta la terraza del edificio. El viento fresco golpeó su rostro, ayudándola a recuperar el control. Escuchó pasos detrás de ella y supo de inmediato quién era. «Si te sientes abrumada, dilo», dijo la voz de Hugo con calma. Laura cerró los ojos. «Esto es mucho. Lo sé. No estoy segura de poder hacerlo. Tienes miedo», dijo él. Sin rodeos, ella apretó los labios. «Sí». Hugo se acercó y apoyó las manos en la baranda, mirando la ciudad junto a ella. «El miedo es normal, pero también es lo que nos impulsa a hacer cosas grandes». Laura giró la cabeza y lo miró con el ceño fruncido. «¿Tú alguna vez tuviste miedo?». Hugo sonrió levemente. «Más veces de las que puedo contar». Laura exhaló despacio. No podía negar que esto era una oportunidad real. No podía negar que, en el fondo, quería intentarlo. «Voy a necesitar ayuda», murmuró. Hugo asintió. «Y la tendrás». Laura miró la ciudad una vez más. Había saltado al vacío al aceptar este trabajo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que valía la pena intentarlo. Laura se quedó en la terraza unos minutos más, dejando que el viento le despejara la mente. Sentía el peso de todo lo que acababa de escuchar, la responsabilidad que ahora tenía sobre sus hombros.
Nunca había sido alguien a quien confiaran grandes proyectos. Su vida había sido una lucha constante por sobrevivir, por asegurarse de que tuviera suficiente dinero para pagar el alquiler, la comida y las cuentas médicas. Y ahora estaba a cargo de un proyecto que podría cambiar la vida de muchas mujeres en situaciones similares a la suya. Era aterrador, pero también era una oportunidad que nunca imaginó tener. Hugo se mantuvo en silencio a su lado, observando la ciudad con la misma expresión tranquila de siempre. A diferencia de ella, parecía completamente cómodo en ese entorno. Sabía cómo moverse en ese mundo, cómo manejar grandes negocios y decisiones de alto impacto. Pero ella no, y lo que más la frustraba era que no quería fallar. Finalmente, suspiró y giró hacia él. «Voy a hacerlo». Hugo la miró con calma, sin rastro de sorpresa. «Lo sé». Laura frunció el ceño. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque no eres alguien que huya», respondió él sin dudar. «Y porque sabes que esto es importante». Laura cruzó los brazos, aún sintiendo que había muchas cosas que no entendía. «No sé si estoy lista. Nadie lo está cuando empieza algo grande». Sus palabras la hicieron detenerse un momento. No quería admitirlo, pero él tenía razón. Después de unos segundos, respiró hondo y asintió. «Bien, ¿por dónde empezamos?» «Primero, quiero que hables con las personas que hemos contratado para el proyecto. Quiero que escuches sus ideas, pero también que les digas lo que necesitas para que esto funcione de verdad». Laura apretó los labios, todavía sintiendo el peso de la tarea que tenía delante. «Está bien». Hugo inclinó ligeramente la cabeza. «Y hay algo más». Laura arqueó una ceja. «¿Qué?» «Quiero que dejes de verte como una víctima». La frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Perdón». Hugo la miró fijamente. «No estoy diciendo que lo que pasó no fue terrible. No estoy diciendo que no tengas razones para estar molesta, para desconfiar de mí. Pero si vas a hacer esto, si vas a liderar este proyecto, necesitas hacerlo con la cabeza en alto. No puedes seguir viéndote como la mujer que fue humillada en un restaurante». Laura sintió la sangre hervirle. «No tienes derecho a decirme eso». «Tal vez no», admitió Hugo sin apartar la mirada. «Pero es la verdad». Laura abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Quería gritarle. Quería decirle que no tenía idea de lo que ella había pasado, de lo que era vivir con miedo, de lo que significaba no saber si al día siguiente tendría un techo bajo el cual dormir. Pero en el fondo, algo en ella sabía que Hugo tenía razón. Si iba a hacer esto, no podía hacerlo con miedo, no podía hacerlo con resentimiento. Tenía que hacerlo con la convicción de que estaba allí porque merecía estarlo. Respiró hondo y asintió lentamente. «Bien», murmuró. «Veamos cómo va este equipo». Hugo la observó por un momento más antes de hacer un gesto con la cabeza y guiarla de vuelta a la sala de reuniones. Beatriz y el resto del equipo estaban allí, esperándolos. Había alrededor de 10 personas, todos con distintas especialidades: trabajo social, finanzas, comunicación. Laura los observó, sintiéndose nuevamente fuera de lugar, pero esta vez decidió que no lo demostraría. Beatriz tomó la palabra primero. «Laura, queremos que nos digas qué es lo que consideras más urgente. ¿Cuáles son los problemas que ves que debemos abordar primero?» Laura tragó saliva. Sabía que todos la estaban observando, esperando su respuesta. Respiró hondo y habló. «Lo primero es asegurarnos de que las mujeres que lleguen a este programa no se sientan como si estuvieran recibiendo una limosna. No queremos que nadie venga aquí y se sienta avergonzada por pedir ayuda». Algunas personas asintieron, anotando sus palabras. «También necesitamos apoyo psicológico», continuó. «No solo asistencia económica o laboral. Muchas mujeres que están en situaciones como la mía han pasado por mucho. Algunas han sido abandonadas. Otras han vivido violencia. Y no es solo cuestión de darles un trabajo. Es cuestión de ayudarlas a recuperar la confianza en sí mismas». Beatriz sonrió. «Me gusta cómo piensas». Laura sintió un leve calor en el pecho. «Y hay algo más», añadió. «No quiero que esto sea solo un proyecto financiado por Hugo Monteiro». Todos en la sala la miraron con curiosidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó Beatriz. Laura miró a Hugo antes de responder. «Quiero que consigamos apoyo de otras empresas, de organizaciones sin fines de lucro, del gobierno si es posible.
No quiero que esto dependa de la voluntad de un solo hombre. Hubo un momento de silencio, y luego, Hugo sonrió. Buena idea. Laura arqueó una ceja. No te molesta. Hugo negó con la cabeza. Esto nunca fue solo sobre mí. Por primera vez, Laura se permitió relajar los hombros. Había aceptado el trabajo, había tomado la decisión, y ahora lo haría a su manera. Confiando en sí misma y sin miedo, Laura pasó los días siguientes inmersa en el trabajo, aprendiendo cada detalle del proyecto Montenegro. Se obligó a mantener su mente ocupada, a enfocarse en lo que debía hacer y no en lo que significaba estar allí, en un lugar que jamás imaginó, trabajando junto a un hombre que hasta hacía poco consideraba su enemigo. Se despertaba temprano y llegaba antes que todos, revisando informes, hablando con las personas que serían beneficiadas por el programa, visitó organizaciones que trabajaban con madres solteras, escuchó testimonios, tomó notas sobre los errores que otros programas habían cometido en el pasado. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo bien, pero, por mucho que intentara ignorarlo, no podía evitar notar la presencia de Hugo Monteiro. Él no se había alejado del proyecto como ella pensó que haría. No era solo un hombre que había puesto su dinero y dejado que otros hicieran el trabajo. Hugo estaba allí, todos los días, asistiendo a reuniones, revisando contratos, asegurándose de que cada detalle funcionara. Era extraño verlo así, no como el empresario arrogante y despiadado que había conocido, sino como alguien que parecía realmente interesado en lo que estaban construyendo. Pero Laura aún no estaba lista para confiar. No podía olvidar el pasado tan rápido, y tampoco quería hacerlo. Una tarde, después de un largo día de reuniones, Laura se encontraba en su oficina, rodeada de papeles y con la vista fija en la pantalla de su computadora. Estaba diseñando un plan de capacitación para las mujeres que participarían en el programa, cuando un golpe en la puerta la sacó de su concentración. «Adelante», dijo sin levantar la vista. Hugo entró con paso tranquilo, sosteniendo 2 tazas de café. «Pensé que podrías necesitar esto». Laura lo miró con el ceño fruncido antes de aceptar la taza con cautela. «¿Qué quieres?» «Nada en particular», respondió él apoyándose contra el escritorio. «Solo quería ver cómo estabas manejando todo esto». Laura resopló. «Manejándolo como siempre». Hugo tomó un sorbo de su café y la observó con detenimiento. «Te has adaptado rápido. No tenía otra opción». Él sonrió levemente. «A veces, las mejores oportunidades llegan cuando menos las esperamos». Laura apoyó la taza sobre el escritorio y lo miró con seriedad. «Sigues hablándome como si esto fuera un regalo, como si te debiera algo por esta oportunidad». Hugo inclinó la cabeza. «¿Y no lo es?» Laura sintió que la rabia le subía por la garganta. «No», dijo con firmeza. «No es un regalo, es un trabajo que me gané». Hugo la miró en silencio por un momento, antes de asentir lentamente. «Tienes razón». Laura no esperaba que aceptara su respuesta tan rápido. Él dejó su taza sobre el escritorio y cruzó los brazos. «Pero dime algo, Laura. ¿Cuándo vas a dejar de pelear contra mí?» Ella se tensó. «¿Qué? Llevas días aquí, trabajando duro, haciendo que este proyecto funcione. Y lo haces bien. Pero sigues actuando como si estuvieras esperando a que yo haga algo para destruirlo todo». Laura sintió un nudo en el estómago. «No confío en ti», dijo sin rodeos. Hugo asintió, como si ya lo supiera. «No espero que lo hagas, pero en algún punto, si vamos a trabajar juntos, vas a tener que decidir si quieres seguir viendo el pasado o enfocarte en lo que estamos construyendo ahora». Laura apretó los labios. Odiaba admitirlo, pero había verdad en sus palabras. No respondió de inmediato. En cambio, tomó su café y bebió un poco antes de cambiar de tema. «Mañana tengo una reunión con un grupo de mujeres que están interesadas en el programa. Necesito que vengas conmigo». Hugo arqueó una ceja. «¿Yo? Sí. Quiero que escuches sus historias. Quiero que veas de primera mano lo que enfrentan cada día». Hugo la miró con atención. Luego sonrió levemente. «De acuerdo». El resto del día pasó en un torbellino de trabajo. Cuando finalmente llegó la noche, Laura salió del edificio sintiéndose más cansada que nunca. Caminó hasta la parada de taxis y esperó, pero antes de que pudiera llamar a uno, un auto negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó y Hugo la miró desde el asiento del conductor. «Te llevo a casa», Laura suspiró. «No necesito un chofer». «No es un chofer»,
Soy yo. Ella dudó, pero el cansancio ganó la batalla. Entró en el auto y se acomodó en el asiento, cerrando los ojos por un momento. El silencio entre ellos no era incómodo, pero tampoco era relajado. ¿Dónde vives?, preguntó Hugo después de un rato. Laura le dio la dirección y él asintió, conduciendo sin prisa. «Tienes todo lo que necesitas». Laura abrió los ojos y lo miró con el ceño fruncido. «¿Por qué preguntas?» «Porque quiero saber si hay algo más que pueda hacer para facilitarte las cosas». Laura suspiró. «Hugo, no puedes arreglar todo con dinero». «Lo sé». El auto se detuvo frente a su edificio. Laura miró la fachada desgastada antes de girarse hacia él. «Gracias por el aventón. Nos vemos mañana», respondió él con tranquilidad. Laura salió del auto y subió las escaleras de su edificio, sintiendo el peso del día sobre sus hombros, pero cuando cerró la puerta de su pequeño apartamento detrás de ella, no pudo evitar pensar en lo diferente que todo se había vuelto. Había entrado en este mundo con miedo, con resentimiento, pero ahora, por primera vez, sentía que tal vez, solo tal vez, estaba en el lugar correcto. Y aunque aún no confiaba en Hugo Monteiro, empezaba a darse cuenta de algo aún más importante. No se trataba de confiar en él, se trataba de confiar en sí misma.